Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en un video de exploración. Hoy día nos toca explorar un cementerio. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en la provincia de Huarochirí, distrito de San Antonio en Jicamarca, en el Mirador del Valle, anexo 22. Muy bien. ¿Qué es lo curioso o qué hacemos acá, no? Estamos aquí explorando un cementerio ilegal. Bueno, nos encontramos acá por el motivo es un cementerio ilegal que está ubicado, digamos, en una avenida. Mira, si te das cuenta, es la avenida y acá nomás hay cementerio, todo esto. Y es un cementerio que no está permitido, ¿no? No, Bueno, así que sin más que decir, comencemos. Comenzamos con la exploración. Como podemos ver, acá hay como un pequeño camino. Pero si ves, no hay caminos hechos, ¿no? O sea, exactos para llegar claro, al nicho. al nicho. Son así como se han hecho. Por algo es un cementerio ilegal que ha sido hecho por personas sin conocimiento. Como podemos ver, este cementerio, por lo que veo en este nicho, por ejemplo, este señor murió en 1999. O sea, ¿cuántos años de antigüedad puede tener? Ya pues, ¿Cuántos años de antigüedad puede tener? 22 años, desde 1999 a 2021, 22 años. ¿No? Pero, o sea, Imagínate ahora que hace 22 años lo han hecho así todo decorado, todo bonito. ujú, Ahora los demás que no tienen nada. Este cementerio podría tener 50 años o 45 años así aproximadamente. no. Sí, bueno, el señor de acá murió, con el respeto, murió en 1999, ¿no? Claro, Pero no sabemos cuántos años ha estado este cementerio, ¿no? No sabemos en qué año fue su creación, ¿no? claro. Porque para llenar un cementerio tiene que primero haber una persona ya enterrada para Claro, que le sigan el paso, ¿no? sí, ¿Entiendes? Pero mira, como ves, ya está repleto. O sea, sí, en realidad sí tiene buen tiempo sí, de buen creación tiempo. este cementerio. Ajá. Y ustedes dirán, porque es ilegal, ¿no? Este cementerio es ilegal. Mira, como verán, esto de acá es una avenida, ¿no? Y un cementerio no puede estar en una avenida cerca Y frente al a mercado. las casas, ¿no? Y frente a un mercado, porque es insalubre. Claro. Es insalubre. Por esa razón es un cementerio ilegal que ahora ya no se entierra. Bueno, explorando este cementerio, teníamos una duda, ¿no? O sea, queríamos saber el nombre. Preguntando a la población de acá, supuestamente este cementerio se llama Los Ángeles. Los Ángeles, sí. Es un cementerio ilegal, porque, no tiene papeleo, no está registrado. Bueno, como podemos ver, acá en vez de un cajón, ¿qué han hecho acá? ¿No? Han hecho como ladrillos, ¿no? Una casita ahí, tapado con techo. Sí, ¿no? Bueno, mi amigo me estaba comentando algo. Claro. ¿Qué es lo que me estabas comentando? Según dicen los pobladores pues, de acá, de esta comunidad, había una persona en el cual pisó y robó una cruz de un nicho. Ya. Y dice que ese muertito le perseguía todas las noches en su sueño, pidiendo para que entregue la cruz. O sea, se había llevado. El pata se había llevado pues la cruz, como Mm. estaba así, dice, recién hecho, se llevó la cruz y el muertito mismo apareció en su sueño, así cuenta, y le persiguió hasta que el pata decidido devolvió la cruz en el nicho. Wow. Y de ahí todo tranquilo, se tranquilizó. ¿Qué será, no? Bueno. Por eso no es recomendable pisar la tumba de una persona, ¿no? Y ni Más, sacar las cruces, más en nada, bueno, respeto, ¿no? claro, ese muerto. A ese muerto. Es como si fuera también, pues, o sea, se te muere un familiar y tú entierras, pues, y a veces no tienes recursos para poder enterrar a lo grande, ¿no? Y ya, pues, la única opción te queda
enterrar acá ilegalmente, porque tiene que haber un lugar donde enterrar Sí, a un ser querido. Pero vamos preguntando a la población, ya no se entierra, ¿no? No, ya no se Ya entierra está porque ya está cerrado ya. lleno ya. Claro, y porque es ilegal también. Mm. No se puede permitir eso. Quizás Y llegue un tiempo donde el alcalde, no sé, de Guarochirí quizás, eh, tumbe todo y haga una obra, ¿no? o si no, lo reubique a todos estos cadáveres, ¿no? Sí, pero todo está entreverado. Sí, Está pero entreverado. no se puede salvar, ¿no? Yo Se puede, creo que hay muertos también aquí que ni cajón tienen. seguramente. Esa es la Mm, pobreza, pero cuando claro. uno no tiene plata, uno quiere hacer, enterrarlo, pero como puede, ¿no? Es lamentable. Bueno, no todo es, digamos, no todo está feo, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver algo, algo bonito, ¿no? Con el tiempo, obviamente, ya se ha ido destruyendo, ¿no? Deteriorando, ¿no? Pero está bonito todo esto. Amigos, mira lo que acabamos de encontrar. Mira, abajo encontramos un nicho, ¿de qué año? 1999. 1999 ya. Este de acá, hemos visto, tiene año de 1994. O sea, este cementerio tiene una antigüedad, Aproximada de no 30 sé, años. 30 años, o sea, es bastante, ¿eh? Wow, me sorprende la edad de este cementerio. Bueno, ya acabamos el video y la noche nos ha caído. Bueno, nos sentamos acá a reflexionar de lo que es la vida, ¿no? Hay que valorarlo, hay que disfrutar y hay que ser buena persona. Es como siempre les digo, yo estoy en el cementerio y no hay que tenerle miedo, porque a veces digamos una idea que nos han metido desde pequeño. El cementerio es un lugar como cualquiera, solamente que acá están nuestros seres vivos que están descansando en paz, ¿no? Y, ¿qué se puede decir? Bueno, lo que le puedo decir es que no hay que tener miedo al cementerio, o sea, no hay nada paranormal, ¿no? Mientras no vemos nada malo, vamos todo bien. Acabamos el video acá, espero que les haya gustado el video, déjame su like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Chao.